La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Les extendemos un cordial saludo al adentrarnos ahora a un tema que consideramos importante dentro de lo que tiene que ver con la familia. Y es el tema de las mentalidades que determinan la atmósfera familiar. Mentalidades que determinan la atmósfera familiar. Ahora, como todos sabemos, todo ser humano actúa o procede conforme a los criterios que gobiernan su mente. Él va a proceder, él va a tratar a otros, su manera de actuar, toda su vida, el funcionamiento de todo su ser, se dará basado en su manera de pensar, los criterios que gobiernen su mente. Y de igual manera, esto es aplicable a la familia. Asimismo, cada padre o cada madre guiará a sus hijos de acuerdo a los criterios que gobiernen su mente, de acuerdo a la manera que considere la mejor para llevar las riendas de este asunto. Y saben, en relación con esto, los resultados de esa mentalidad, justificarán o no ese criterio, o justificarán o no esa misma mentalidad, o justificarán o no esa manera de pensar. Ahora, el Señor en cuanto a esto nos enseña en el libro de Mateo capítulo 11 que la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. Y lo que Cristo estaba tratando de enseñarnos a través de esta porción es que los resultados de esas acciones o esas decisiones, lo que el individuo haga, las consecuencias de aquello mostrarán si en efecto hubo sabiduría en ese criterio, en esa manera de pensar o no. Tan sencillo como aquello. Ahora, este concepto es aplicable a los diferentes aspectos en la vida del ser humano, pero muy en particular ahora en lo que tiene que ver con la crianza, con el tema de la atmósfera de la familia, el hogar, que es lo que estamos viendo presentemente. Ahora, una cosa con lo que tiene que ver con la sabiduría divina, porque hay una sabiduría divina en esto. Hay una sabiduría que viene de Dios. O sea, para que tengan una idea más clara, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nos estamos refiriendo a esa ley que gobierna el comportamiento de las cosas que Dios ha creado o establecido. Repito, la sabiduría de Dios es esa ley que gobierna el comportamiento de las cosas que Dios ha creado o establecido. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos percibir de esto que cada aspecto de las cosas que Dios ha creado tiene su sabiduría. Tiene su sabiduría. La naturaleza tiene su sabiduría. Hay una manera como la naturaleza se comporta y tiene su fundamento en la sabiduría de Dios. Hay una manera como se comporta o cómo debe comportarse el ser humano según cómo Dios lo creó al principio. Vemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la naturaleza, el ciclo del agua.
el ciclo del agua. Allí está contemplada la sabiduría de Dios. El ciclo de agua se comporta de cierta manera. El agua cae, desciende y llega a la tierra. Después de cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, el agua vuelve y sube en forma de vapor. Y ese comportamiento obedece a la sabiduría de Dios. Es como cuando el hombre diseña un vehículo. Ese vehículo fue diseñado por el hombre para funcionar bajo ciertas condiciones. Entonces, la manera en que esto va a funcionar es si se lleva a cabo según la sabiduría del hombre quien lo creó. Uno no puede sencillamente cambiar aquello. Esto no se puede sencillamente variar y esperar que las cosas funjan de todas maneras. Tú no puedes venir con el invento de echarle agua al carro en vez de combustible, en vez de gasolina o diésel y esperar que el carro funcione. Bueno, de la misma manera, en lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios, nosotros no podemos cambiarla y establecer algo diferente y esperar que las cosas van a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría en esto a la cual hay que obedecer para que el asunto funja. Y si como descendientes de la sabiduría, tal como Cristo habló de esa sabiduría justificada por sus hijos, si como descendientes de la sabiduría, nosotros hacemos las cosas conforme a como Dios las ha establecido, entonces el asunto funcionará en los diferentes aspectos en donde esa sabiduría es aplicada. Y en este caso, en relación con la familia, la crianza de los hijos. Ahora, deseo que observe el desarrollo de la siguiente lámina que iremos formando. De esta línea horizontal que tiende hacia ambos extremos, lógicamente determinaremos su centro como el equilibrio. Ahora, la idea es que como padres unánimes, o sea, el padre y la madre con la misma mente, logremos mantener lo que llamamos el balance real, el punto amarillo en el diagrama. Ese balance real en la crianza de los hijos, que es la mentalidad sabia, correcta, consona con la mente de Dios. Y a medida que vamos avanzando, nos daremos cuenta del por qué estamos hablando acerca del balance real. Ahora, definitivamente ese balance real debe ser el punto de partida. O sea, la crianza se debe iniciar con esa mentalidad ya impregnada en los padres. Y esto resultará ventajoso siendo los hijos pequeños y dóciles. Sin embargo, en los casos en donde los hijos ya han llegado a la edad de la adolescencia, el provecho de este diagrama se verá en el entendimiento de la raíz del problema. O sea que lo que estamos tratando de proyectar es que a través de este diagrama no estamos dando a entender que esta es una solución exhaustiva a todos los problemas habidos y por haber dentro del seno familiar. Pero por lo menos servirá para llevarnos a la raíz de muchos de los problemas que presentemente se están enfrentando y que están produciendo estos diferentes resquebrajamientos dentro del seno familiar. Es que, mire, todo esto tiene que ver con la mentalidad. Es que la mentalidad es un aspecto sumamente crucial en lo que tiene que ver con la solución de los problemas que presentemente estamos enfrentando. Ahora, al hacer mención del balance real, lo estamos considerando en relación con los dos posibles extremos a los cuales se tiende en el ambiente del hogar.
refiriéndonos a la manera de pensar, la mentalidad. Como lo vemos en el diagrama, tenemos el extremo de la rigidez y el extremo de la flexibilidad. Ahora, antes de continuar, hay un aspecto importante y es el siguiente. Cuando el balance real se logra y se mantiene, se produce uno de estos dos posibles resultados que contemplamos ahora en el cuadro amarillo formándose en la parte superior. Hijos salvos. El producto ideal. Este debe ser el producto ideal que todos como padres debemos anhelar. La salvación de nuestros hijos. Y en segunda instancia, si no se logra la salvación de nuestros hijos a esa temprana edad, se debe por lo menos lograr la producción de lo básico como lo característico en ellos, lo cual los colocará en una condición con altas posibilidades de lograr la salvación. Ahora, amados padres, esto que acabamos de mencionar acerca de el desarrollo de lo básico en ellos, como lo característico en sus vidas, debe ser el mayor legado que usted debe poder dejar en ellos. Estas mismas características en ellos, que eventualmente trabajarán para producir en sus vidas esa misma calidad, ese mismo calibre, ese estilo de vida, conforme o cónsono con la mente de Dios, según cómo Él creó al hombre en el principio. Y estas características básicas son las siguientes. Hijos sumisos a sus padres. Hijos sumisos a sus padres. Hijos que respetan a sus padres y superiores. Hijos que reverencian a Dios. Ahora usted notará que a medida que vamos avanzando en cada una de estas características, esto es totalmente contrario a la realidad que vemos en el presente. Y esta es la razón por la cual nos encontramos en las situaciones los problemas que tenemos que encarar, especialmente en la niñez, en la juventud, y también en adultos, quienes se han formado desde su niñez, han formado ciertas cualidades que ha llevado, en la combinación de todo aquello, han llevado a la sociedad al estado en el cual nos encontramos. Ahora, estas características son contrarias a lo que vemos presentemente, pero esto es lo que estamos procurando proyectar. Hay que retornar a aquello. Hay que retornar a cada una de estas cualidades que tienen su base o su fundamento en el diseño de Dios para el ser humano. Seguimos. Hijos que practican la buena apariencia en la vestimenta. Hijos que aprecian la unidad familiar. Hijos con una percepción espiritual de cierta profundidad. Cuando hablamos de percepción espiritual de cierta profundidad, nos estamos refiriendo al entendimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de los conceptos de la Biblia, según la verdad. E hijos sensibles a la voz de Dios. Ahora, cada una de estas características las estamos tratando en una manera ya más profunda e individual a través de una serie de mensajes bajo el tema de produciendo lo básico para una crianza efectiva. Acceda a cada uno de estos mensajes y será beneficiado.
entendiendo lo que estoy tratando de proyectarle a través de estas diferentes características que deben irse formando como parte de la crianza. Ahora, padres, tomen nota de lo que les voy a decir, por favor. Si bien es cierto que esto debe producirse en cada uno de sus hijos, es importante tomar en cuenta que el asunto debe arrancar por usted. Usted debe ser el punto de inicio en esto. Ellos deben verlo primeramente en sus padres. No hay enseñanza, no hay instrucción más efectiva que el ejemplo vivido. Esto vivido, verlo en carne viva, en una manera diaria, lo cual trabajará para producir en ellos exactamente lo mismo, porque nuestros hijos van a ser una réplica nuestra. Esa es la realidad, una réplica nuestra. Por tanto, procure producir esto en cada uno de ellos. Procure producirlo, porque si no llegan a ser salvos, por ejemplo, durante ese lapso de tiempo, estando bajo el techo de su casa, por lo menos tendrán los elementos necesarios con los cuales Dios podrá trabajar para traerlos a la salvación. Y como le mencioné, pueda que para usted la salvación no tenga ni el menor significado. Pueda que esa no sea su mentalidad ahora mismo. Pero considere lo que le voy a decir en esta hora. Presentemente, lo que generalmente ocurre es lo siguiente. Los padres se entregan para darle toda la educación que puedan a sus hijos y que logren ser alguien en la vida, como lo mencioné, que tengan un buen empleo, una buena casa, que tengan buena cantidad de dinero. Pero entonces, cuando se encuentran encarando las situaciones crudas de la vida, esas situaciones de repente inesperadas, donde todo el cúmulo de conocimientos recibidos a través de la educación o ese buen empleo, nada pueden hacer para solucionar lo que está delante de sí. Cuando se presentan esas situaciones, generalmente lo que las personas hacen es clamar a Dios, especialmente cuando se encuentran entre la espada y la pared. ¡Ay, Dios mío! Entonces comienzan a orar. Entonces doblan sus rodillas para buscar a Dios. Y tiemblan ante aquello. Es entonces cuando comienzan a considerar a Dios. Desean la intervención divina para su propio bien. Pero yo les digo, amados padres, ¿no es mejor trabajarlo desde ahora y asegurar el asunto para la eternidad, no solamente de ellos, pero la suya también? Considera estas cosas y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas,
charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.